Buenos días. Vamos a ver cómo utilizar el concepto aprendido en los vídeos anteriores acerca del perceptrón y obviamente construir una red neuronal, porque una red neuronal no es una sola neurona, sino son varias neuronas conectadas y conectando varios de estos perceptrones, cómo crear lo siguiente más básico que tenemos, que es una red totalmente conectada. Que es casi la arquitectura más básica, que va a ser simplemente la conexión de varios perceptrones juntos, tanto desde una perspectiva de tener varios perceptrones por capa, es decir, no tener solo un perceptrón, sino tener 100, 1000, 100.000, los que sean, perceptrones en una capa, y además de esto tener varias capas conectadas, ¿vale? Es decir, sería como hacer crecer la red en dos dimensiones, ¿vale? Bueno, si avanzamos, lo primero, repasar y decir que, como ya dije varias veces, un solo perceptrón solo permite aproximar funciones lineales. Cuando tenemos varios juntos y en varias capas, podemos aproximar funciones más complejas. Bueno, el diagrama que teníamos del perceptrón era este. Como voy a dibujar varios, vamos a quitar generalmente del dibujo la función de activación, vamos a quitar del dibujo el sumatorio, ¿vale? Y vamos solo a dibujar las neuronas y los pesos, porque si no, los diagramas serían muy complejos. Entonces, de alguna manera, este diagrama de izquierda resumido vendría a ser algo así, ¿vale? Pero bueno, pensar que todo eso está ahí, simplemente no lo dibujo todo por no hacer los diagramas demasiado complejos. Bueno, este sería un ejemplo muy básico, ¿vale? De una red totalmente conectada en la que vamos a tener 3 entradas, de nuevo, y estas entradas van a estar conectadas con 4 neuronas, perceptrones realmente, en una capa oculta, y estos a su vez van a estar conectados con una neurona en la capa de salida, ¿vale? Que va a ser la que va a producir y sombrero, que sería la salida de nuestra red. Entonces, al final, por aquí pues nos van a entrar unos datos, en este caso 3 números reales, que esto se va a propagar de alguna manera hacia adelante. Veremos cómo se hace esto cuando tenemos varias neuronas conectadas hasta dar lugar a una salida. Es decir, mismo concepto que en el vídeo anterior cuando evaluábamos la red, pero en este caso no es un solo perceptrón, sino que tenemos varios perceptrones juntos. La clave de las redes totalmente conectadas es justo eso. Es que cada uno de las neuronas, de los nodos que tenemos en la red, está conectado con todas las de la capa siguiente. Es decir, aquí X1, veis que tiene una flecha para H1, H2, H3 y H4. Y lo mismo pasa con X2 y X3. Es decir, son redes totalmente conectadas. Lo mismo pasa en este caso, en el que tenemos una neurona a la salida y, ¿vale? Pero pues H1 se conecta con ella y H2 también. Es decir, tenemos todas las conexiones posibles. Bien, es importante entender que esta red es una red que en realidad vamos a considerar que tiene 3 capas, ¿vale? De manera conceptual tiene 3 capas. Tiene una entrada, ¿vale? Aquí va a tener unas conexiones que va a tener una serie de pesos que vamos a llamar W1. Luego tendrán sus subíndices. Obviamente aquí la cosa se complica porque empieza a haber muchos pesos, sobre todo en términos de notación, ¿vale? Después tenemos una capa oculta. Las capas ocultas simplemente son las que quedan entre las capas de entrada y las capas de salida. Eso son todo capas ocultas. Podemos tener una o, evidentemente, en el aprendizaje profundo, que es de lo que tratamos en esta asignatura, pues vamos a tener muchas capas ocultas, ¿vale? Muchas veces pues tendremos del orden de decenas o, dependiendo del problema, pueden ser cientos incluso, ¿vale? De profundidad en la red, en este sentido, por decirlo así, ¿vale? Es decir, tenemos esa profundidad y luego tenemos también pues el número de neuronas por capa. En este caso son 4 en la capa oculta, pero obviamente esto es una red de juguete, ¿vale? En redes reales
pues vamos a tener muchas más neuronas por cada una de las capas de nuestra red. Vale, por último, la capa que produce la salida sería la última de la red y en este caso en rojo, ¿vale? En este caso una sola neurona, estamos prediciendo un valor. ¿Es esto siempre así? Por supuesto que no, ¿vale? Imaginaros que tenemos un problema multiclase en el que queremos predecir 100 clases, ¿vale? Pues en ese caso lo normal es utilizar 100 neuronas en la capa de salida en las que cada una predeciría la probabilidad de pertenecer a la clase correspondiente. Pues la neurona 1 a la clase 1, neurona n a la clase n. Dependiendo del problema, que decir, nosotros vamos a crear arquitecturas de redes. Entonces, una de vuestras tareas va a ser definir la arquitectura de red y obviamente pues tenéis que saber definir la capa de entrada dependiendo del problema en particular. Las capas intermedias, también estudiaremos diferentes arquitecturas, unas más adecuadas a los problemas y otras a otros, y luego la capa de salida que obviamente sea capaz de producir salidas que correspondan con nuestro problema. Puede ser una sola capa, una sola neurona o pueden ser varias, dependiendo del problema. Bueno, ¿cuál es la clave aquí? Los perceptrones se evalúan igual que antes, es decir, el sumatorio que teníamos antes, ¿vale? Es decir, vamos a evaluarlo de la misma manera. La cuestión es que, por ejemplo, para evaluar la neurona H1, nosotros vamos a tener en cuenta las conexiones de la neurona H1, que son las que estoy pintando en rojo aquí. En este diagrama, por simplicidad también, no estoy poniendo la conexión extra que va a tener cada neurona, que es el bias. Entonces, acordaros que eso existe por cada una de las neuronas que tenemos ahí, H1, H2, H3, H4, ¿vale? Y también aquí, en la salida, aunque no esté dibujado, ¿vale? Acordaros que eso es el bias, sesgo, que habíamos definido cuando definimos el perceptrón. Entonces, la clave aquí está en cómo evaluar esta red, es decir, cómo a partir de unos pesos que tengamos en la red y a partir de unos valores de entrada X, cómo podemos obtener la salida. Bueno, pues es muy sencillo realmente. Lo que tenemos que hacer es lo que se conoce como en inglés, forward pass o una pasada hacia adelante en castellano, pero es que muchas veces os traduzco los términos, pero os intento también decir los términos en inglés porque cualquier cosa que leáis por ahí siempre lo vais a encontrar en inglés, ¿vale? Entonces, una pasada hacia adelante, lo que vamos a hacer es, pues en este caso, evaluar el valor de H1, pues como un perceptor normal, con los pesos que tengamos aquí y las tres entradas que tenemos aquí, evaluar H2, evaluar H3 y evaluar H4. No podemos evaluar la salida I hasta que tengamos todas estas salidas de H1, H2, H3 y H4 calculadas, porque son entradas de la neurona. Entonces, a la hora de calcular el sumatorio aquí, necesitamos H1 hasta H4 para poder calcularlo con los pesos correspondientes aquí que tengamos aquí, que obviamente estos pesos son diferentes de estos pesos de aquí, ¿vale? Es decir, vamos a tener en este caso ya como dos conjuntos de pesos según en la capa en la que estemos, ¿vale? Cada flechita es un peso, más acordaros el bias, que no lo estoy poniendo ahí, ya vemos el W sub 0 para el superíndice 1 o 2 según en qué nivel estemos, también es otro peso que vamos a necesitar. Bueno, aquí os lo pongo ya pues un poco matemáticamente. Tener en cuenta que al haber ya muchos pesos, y esto es una red enana, ¿vale? Pero hay muchos pesos, la notación se complica. El problema es exactamente igual, ¿vale? El problema es exactamente igual. Es decir, ¿cómo calcularíamos H1? Aquí, la activación en H1, bueno, pues sería el bias, ¿vale? Este, que lo estoy poniendo aquí, ¿vale? Mirar que estoy poniendo H sub i, es decir, estoy poniendo en general para cualquier neurona de la capa oculta, sería B sub i, pues para el neurona sería B sub 1, B sub 2, B sub 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente en los superíndices, esto que estoy poniendo aquí, indico en qué capa estamos, ¿vale? Como estamos aquí ahora mismo trabajando aquí con estos pesos, pues es W1,
Cuando trabajemos aquí lo consideraré W con superíndice 2, ¿vale? Pero bueno, para que os vayáis haciendo un poco acostumbrándoos a la notación, ¿vale? Que es un poco farragosa, pero bueno, es así. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es sumar el bias más el sumatorio, pues, de siempre, ¿vale? Que el sumatorio en este caso, como tenemos tres entradas, representadas por J, obviamente lo podríamos generalizar con un n ahí, ¿vale? Para el número de entradas que sea, pero bueno, nos da un poco igual, lo que importa es el índice J, pues lo que multiplicamos es la entrada, ¿vale? Con el peso correspondiente, ¿vale? El peso, fijaros que tiene dos subíndices porque aquí ya tenemos una matriz, ¿vale? Es decir, tenemos un peso de x1h1, x1h2, es decir, todos estos pesos hacen al final una matriz. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? Pues el número de neuronas de la parte izquierda, por decirlo así, de todas estas flechas, que sería 3, por la parte derecha 4. Es decir, sería una matriz de 3 por 4. ¿Vale? Por eso, antes, en los vídeos anteriores, cuando explicaba el perceptrón, os introduje la notación con matrices porque ahora va a ser como vamos a trabajar. Bueno, al final la idea es exactamente la misma, es decir, con esto podríamos evaluar las activaciones en H. Fijaros que aquí no puse función de activación, ¿vale? Pero podría perfectamente haber una función de activación G que controlase la activación de estas neuronas H. ¿Por qué no la puse? Por no liarlo más, ¿vale? Pero cuando diseñemos nosotros redes neuronales vamos a decidir, oye, quiero esta capa, después esta capa quiero una función de activación, quiero esta función de activación en concreto, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí no la puse por simplicidad, pero pensar que podría estar ahí perfectamente. Bueno, ¿qué pasa en la capa de salida? Exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, fijaros que esto no es una matriz, o podríamos considerarlo una matriz, pero solo tenemos una neurona en la capa de salida, entonces esto sería un vector. Por eso aquí solo puse VJ, aunque podría haber puesto VJ1 y ya está, ¿vale? Considerando que tenemos solo una IS1, aunque si tuviésemos más neuronas en la capa de salida, esto siempre igual, ¿vale? Pues podríamos calcular y sombrero su 2 y sombrero su 3, etcétera, etcétera, con esto igual aquí, ¿vale? Es decir, no hay ninguna diferencia entre la ecuación de la capa de salida y la ecuación que tenemos aquí para calcular las activaciones en la capa oculta. La única diferencia es que utilizamos los pesos, estos de aquí, obviamente, porque estamos calculando esta capa, y las entradas de aquí, en lugar de ser X, son las H, es decir, lo que tenemos de la capa anterior. Pero no tiene ninguna diferencia más, es decir, el resto es todo exactamente igual. En este caso, puse una función de activación G, que podría ser, por ejemplo, una sigmoide, ¿vale? Para predecir una probabilidad o hacer un clasificador probabilístico como hicimos antes, ¿vale? Y obviamente vamos hasta 4 aquí en la J porque tenemos 4 neuronas en la capa anterior y nuestra activación de esta neurona, de esta salida, de esta I, depende de esas 4 entradas que son a su vez los valores de activación de la capa oculta que calculamos anteriormente. Entonces, importante, en una pasada hacia adelante vamos en esta dirección y desde las entradas vamos progresando en la red hacia adelante hasta calcular la salida utilizando la operación básica del perceptrón que os enseñé en vídeos anteriores. Bueno, esto que os pongo aquí, ¿vale? Es lo mismo que antes, no voy a pararme otra vez, simplemente para una red de cualquier tamaño. Bueno, cambié aquí el 3 por la M y N, ¿vale? Tendríamos que poner una letra por la dimensión de cada una de las capas, ¿vale? En este caso, M sería 3 y N sería 4, ¿vale? Aquí sin más, pero bueno, no tiene más historia. Es exactamente lo mismo que antes, pero simplemente con una notación un pelín más general. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, simplemente aquí porque lo ves el diagrama, cómo se calcularía exactamente la activación de H1, ¿vale?
en este caso sin función de activación, ¿vale? No veis G por ningún lado, el bias más el sumatorio que está aquí, ¿vale? Para las 3 neuronas de entrada y desarrollado, lo veis aquí a la derecha, serían esos pesos, multiplicaciones y tendríamos la activación en H1. Lo mismo con las otras, es decir, no tiene más misterio, lo podéis desarrollar perfectamente para cualquier neurona de la red. Entonces, claro, aquí la clave, como ya os adelanté en los primeros vídeos, es que vamos a utilizar multiplicaciones de matrices, es decir, y lo vamos a representar así porque es lo más sencillo. Concretamente aquí, todas estas flechas que veis en la izquierda, todos estos pesos, al final, cada peso va a ser una casilla, un elemento de esta matriz de pesos V1, ¿vale? Cuyo tamaño va a ser 3 por 4 porque tenemos 3 neuronas aquí y 4 neuronas aquí. Y para cualquier par de capas de una red totalmente conectada tendríamos lo mismo. En este caso es una matriz de 4 por 1 porque tenemos 4 a la izquierda, 4 neuronas aquí y una neurona aquí. Entonces es muy fácil saber los tamaños de las matrices y obviamente cada uno de esto aquí sería un peso, ¿vale? Un valor real. Por tanto, también no sería muy difícil de calcular el número de pesos de una matriz, de una red totalmente conectada. Simplemente calculáis los tamaños de las matrices, las sumáis y si tenéis en cuenta también los vías por cada una de las neuronas, pues podríais tener directamente el tamaño de la red de los pesos y hacer una estimación de cuánto ocuparía en memoria, etcétera, etcétera. Ya por ir acabando con este vídeo, pues obviamente podemos añadir más capas. Ahí veis una red totalmente conectada, pequeña, pero ya veis en la densidad de las flechas cuántos pesos tenemos ahí, ¿vale? Podéis hacer como ejercicio calcularlo, ¿vale? Saber cuántos pesos tenemos en esta red. Y esto sería, obviamente, matrices. Una matriz aquí, otra matriz aquí y otra matriz de pesos aquí y otra aquí. Tenemos en este caso 4 neuronas en la salida, pero funciona como una capa normal. Y obviamente podemos evaluar esto para unas entradas sin ningún tipo de problema. Lo bueno aquí es que los frameworks, que hablaremos de ellos, como PyTorch o TensorFlow, sobre todo en las prácticas, nos permiten hacer esto de manera muy, muy sencilla, ¿vale? Y evaluar una red de este tipo sin esfuerzo, porque estas operaciones con matrices y demás va a ser totalmente transparente para nosotros. Vamos a definir la arquitectura de la red, vamos a decir que tenemos no sé cuántas capas, con no sé cuántas neuronas por capa, que tenemos tales funciones de activación para conectar las capas, etcétera, 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 y luego le vamos a dar un ejemplo de entrenamiento y él va a ser capaz de evaluar la red, incluso de luego entrenarla, ¿vale? Que esto lo veremos más adelante. Pero es importante que lo entendáis desde el punto de vista teórico primero para tener un poco de fundamento luego cuando hagamos redes más complejas. Bueno, ya por acabar con esta parte de redes totalmente conectadas, os enseño aquí pues cómo evaluar cualquier neurona en una red totalmente conectada, ¿vale? Para un número indeterminado de capas, en este caso es una neurona de la capa K, ¿vale? Cualquiera, y queremos evaluar la neurona I, por ejemplo, I igual a 1 sería esta neurona de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa esto? Pues obviamente aplicamos una función de activación o no, pero bueno, la ponemos ahí, una función de activación. Después el sumatorio de siempre con el bias. Entonces este sería el bias para la capa K y para la neurona en concreto. Cada neurona tiene su bias, recordar, eso es importante. Y luego el sumatorio. Y el sumatorio, acordaros que es las entradas de esa neurona, ¿vale? Por sus pesos, por los pesos. Entonces, ¿cuáles son las entradas que tenemos que tener en cuenta para la neurona de la capa K? Pues las neuronas de la capa K-1, obviamente, ¿vale? ¿Cuántas tenemos? Pues las que tengamos. Ese es el número que aparece aquí, K-1. El número de neuronas de la capa -1. Esto sería la entrada, ¿vale? Cada una de las entradas de la capa K-1,
¿vale? De esas J entradas de la capa K-1, y esto sería el peso correspondiente, ¿vale? El peso correspondiente W sub JI para esa capa K, es decir, sería esa matriz de pesos que tenemos aquí, concretamente, entre esto y la capa anterior que tengamos aquí. Entonces, esta ecuación es la ecuación general de cómo evaluar cualquier neurona en una capa totalmente conectada. Y es importante que la tengáis clara de cara a entender también la notación. Básicamente, los superíndices es la capa en la que estamos y los subíndices luego es la neurona correspondiente y el peso correspondiente siguiendo esta notación.